Gozoso es el cambio operado en mi ser, viniendo a mi vida el Señor. Hay en mi alma una paz que yo ansiaba tener, la paz que me trajo su amor. Él vino a mi corazón, Él vino a mi corazón. Soy feliz con la vida que Cristo me dio. Él vino a mi corazón. Ya no voy por la senda que el mal me trazó, solo encontré confusión. Mis pecados pasados Jesús los borró. Él vino a mi corazón. Él vino a mi corazón. Él vino a mi corazón. Soy feliz con la vida que Cristo me dio. Él vino a mi corazón. El tema de hoy es una continuación de lo que hemos estado estudiando en los domingos pasados. Una vida nueva. Parte número 10. Y antes de comenzar te pregunto, ¿ya vino Cristo a tu corazón? ¿Ya vino Cristo a tu corazón? Si vino, como dice este canto y lo dice la palabra de Dios, es que ha habido un cambio operado en tu ser. Si verdaderamente Cristo vino a tu corazón. Vamos a comenzar con la lectura de Mateo capítulo número 5, versículos 38 al 42, que es la base bíblica para el mensaje de hoy. Continuando con el tema de una vida nueva. Mateo 5, 38 y 42 dice: Oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra, y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa, y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Vamos a orar. Padre nuestro, yo no soy nadie ni digno de presentar tu palabra y de pretender exhortar a alguien, siendo yo también pecador. Pero te ruego que tú, que eres todopoderoso, me ayudes, me limpies primeramente desde mi corazón, para que lo que salga de mi boca, como dice tu palabra, de la abundancia del corazón, habla la boca. Y así las palabras que yo pronuncie en este mensaje sean palabras que tú autorizas, que tú apruebas y que vas a dar tu bendición. Que quien escuche estas palabras sea aquel que necesite oírlas, que ponga atención y que tu Espíritu Santo lo haga, lo motive a obedecer lo que va a escuchar. Gracias te doy en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dice la palabra de Dios en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y quiero recalcar la expresión nueva criatura es, en especial el verbo es. No dice el que está en Cristo, nueva criatura debería ser, ni dice se debería comportar como, sino dice es. El que está en Cristo, nueva criatura es. Esto quiere decir que si no es una nueva criatura, es porque no está en Cristo.
no es salvo. ¿Y cómo es una nueva criatura? Es lo que estamos estudiando en el sermón que predicó Jesús, escrito allá en Mateo del capítulo 5 al capítulo 7, del cual hoy estudiaremos una parte más, que trata de nuestra relación de amor que debemos tener hacia nuestro prójimo, especialmente hacia nuestros adversarios. Este pasaje que ya acabamos de leer, de Mateo 5, 38 al 42, es sin duda un tema bastante difícil, no de entender, repito, porque está muy claro lo que dicen los versículos que acabamos de leer, sino es difícil de obedecer. Solo lo puede obedecer un auténtico cristiano, porque es guiado por el Espíritu Santo. Si alguien no lo puede cumplir, considérese solamente un simpatizante, pero no un cristiano. Como lo dice claramente la palabra de Dios allá en Santiago capítulo 1 versículo 22. Dice así: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Si alguien oyó la palabra que leímos de Mateo 5, 38, 42 y está perfectamente fácil de entender, no se necesita ser un experto en teología, pero solamente la oye, pero no la obedece y cree que es cristiano, dice Santiago, se está engañando a sí mismo. Para ser auténtico debe ser oidor y también hacedor de la palabra. Así que entonces empecemos con el punto siguiente, que lo titulo La ley del Antiguo Testamento. La ley del Antiguo Testamento. Mateo 5, regresando a nuestro pasaje base, Mateo 5, pero nada más el versículo 38, dice: oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Vamos a ver cómo está esta ley del Antiguo Testamento con respecto a esto. Son dos puntos los que quiero tratar aquí. El punto número 1, el castigo al pecador. El castigo al pecador. La ley ordenaba pagar una falta cometida con el mismo daño que hubiera causado. Repito, la ley en el Antiguo Testamento ordenaba pagar una falta que se hubiera cometido con el mismo daño que hubiera causado. Vamos, esta ley la vemos en Éxodo capítulo 21, versículos 23 al 25. Dice la palabra de Dios: mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Esta ley fue conocida como la ley del talión. Ley del talión, una palabra que significa idéntico o semejante. Talión quiere decir idéntico o semejante. Es decir, tal como hiciste, así te harán. Esa era la ley. Tal como tú le hiciste a otro, así te van a hacer a ti. Veamos otro pasaje del Antiguo Testamento que habla sobre esta ley del talión. Levítico 24, 17 al 22. Levítico 24, 17 al 22. Dice: asimismo, el hombre que hiere de muerte a cualquier persona, que sufra la muerte. El que hiera a algún animal ha de restituirlo, animal por animal.
Y el que causare lesión en su prójimo, según hizo, así le sea hecho. Rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente, según la lesión que haya hecho a otro, tal se hará con él. El que hiera algún animal ha de restituirlo, mas el que hiere de muerte a un hombre, que muera. Un mismo estatuto tendréis para el extranjero como para el natural, porque yo soy Jehová vuestro Dios. ¿Se imaginan que esta ley se aplicara en nuestro tiempo? Una persona golpea a otra y, por ejemplo, le rompe unas costillas. Bueno, a él le tenían que romper las costillas. O alguien le da una patada muy fuerte, intencionalmente queriendo causar daño a otro y le quiebra un hueso de la pierna. Bueno, a él también le tenían que quebrar un hueso de la pierna. O si le daba un golpe en el rostro y le tumbaba algún diente o dientes, pues a ese hombre también le tenían que quitar los dientes. O si le pegaba en la cara y los ojos y le dejaba dañado uno de sus ojos, pues entonces al agresor también le dejaban sin funcionar uno de sus ojos. Pero si alguien con una pistola, como el día de hoy ocurre mucho, asalta a otra persona y para quitarle sus bienes le dispara en la cabeza y lo mata, a ese hombre también le tendrían que disparar en la cabeza y matarlo. ¿Cómo estaría nuestro tiempo si se aplicara esta ley del talión? Yo creo que muchos le pensarían antes de causar un daño a su prójimo, ¿no creen? Bueno, aunque les parezca extraño, esta ley todavía está vigente allá en Israel. Hace algunos años, unos pocos años, un dentista se equivocó y le quitó una muela sana a su paciente. En compensación, el paciente pidió que al dentista le quitaran una muela sana. El dentista le ofreció dinero para que desistiera de su petición, pero el paciente se negó a aceptar el dinero y la justicia le sacaron una muela sana al dentista. Ojo por ojo, diente por diente, literalmente. Qué bueno que no era un oftalmólogo, ¿verdad? Bien. 2. La ley era drástica. No había lugar para el perdón. Repito, número 2, la ley era drástica. No había lugar para el perdón. Vamos a Deuteronomio capítulo 19. Deuteronomio 19, versículo 21. Dice así: y no le compadecerás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Quiero repetir las primeras palabras: y no le compadecerás. No le compadecerás. Vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. No había lugar para la compasión en esta ley en el Antiguo Testamento. Hoy, por ejemplo, en Estados Unidos, un país vecino, en algunos estados tienen la pena de muerte, pero existe la posibilidad de que algún condenado a pena de muerte reciba un perdón, ya sea presidencial o del gobernador del estado. Sin embargo, en la ley del Antiguo Testamento para Israel no había lugar para el perdón. No había lugar. Lo que un israelita le hacía a su prójimo no podía ser perdonado, sino que la pena
era ejecutada. Así decía la ley. Y no le compadecerás. Nada de que, ay, pobrecito, ¿cómo le vamos a sacar un ojo? No, se lo vas a sacar. Pobrecito, ¿cómo le vamos a quitar un diente? El pobrecito causó un daño a otra persona, haciendo que pierda su diente, se le va a quitar su diente. No había lugar para la compasión. Bueno, esa era la ley en el Antiguo Testamento, la ley mosaica para el pueblo de Israel. Ahora vamos a la segunda parte de este mensaje, la ley de Cristo. La ley de Cristo. Él dijo primero, oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Eso fue Mateo 5:38. Ahora vamos a Mateo 5:39 al 42. La ley de Cristo. La que yo digo que es bastante difícil, no de entender, sino de obedecer. Y solamente un verdadero cristiano la puede obedecer. Dice así, versículo 39 al 42 de Mateo 5. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Al leer estas palabras, vemos que hay un mundo de diferencia entre lo que decía la ley, que se debe hacer al que nos causa un daño, y lo que dice Cristo a sus discípulos. La ley dice, exige justicia, que pague lo que te hizo con la misma moneda. Jesús dice, otorga perdón. Repito, Jesús dice, otorga perdón. Vamos a ver esta ley de Cristo en 2 puntos. El punto número 1 es, el verdadero creyente soporta con paciencia los ataques de sus enemigos. Repito, el verdadero creyente soporta con paciencia los ataques de sus enemigos. La ley de Cristo dice, al que te hiere la mejilla, ¿qué cosa? Vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Esa es la ley de Cristo. ¿Lo entiendes? Sí, es fácil de entender, pero no es fácil de obedecer. Un creyente verdadero no busca la venganza. No piensa, el que me la hace, me la paga. Un creyente da el perdón. Otra vez, un creyente da el perdón. Miren, repito, el punto número 1 dice, el verdadero creyente soporta con paciencia los ataques de sus enemigos. Allá en la carta del apóstol Pablo, la primera carta a los Corintios, Pablo le señaló varios pecados que estaban cometiendo en esa iglesia. Y uno de ellos es que había ocasiones en que uno de los hermanos de la iglesia defraudaba a otro hermano de la iglesia, y entonces el defraudado iba a la corte, iba ante los jueces, ante los hombres impíos, para demandar justicia de su hermano en Cristo que lo había defraudado. No sé, le vendió un animalito y resulta que ese animalito estaba cojo y se lo vendió como sano y le cobró como si estuviera sano. Me hizo fraude, quiero que me pagues, y no le quiere pagar, entonces iba a la corte y ahí le ponía su demanda para exigir justicia. Y Pablo los reprende por eso.
lo reprende. ¿Cómo van a ir ante los hombres impíos a que les hagan justicia? Dos hermanos cristianos. Lo que están haciendo es avergonzar a Cristo ante los impíos. Están al Padre Celestial, lo están deshonrando sus hijos. Imagínate que tú fueras papá y tuvieras dos hijos y uno de tus hijos pone una demanda a otro de tus hijos. ¿Cómo te sentirías tú? Te sentirías deshonrado, avergonzado. Así es como Dios se siente, y por eso Pablo les dice al que ha sido defraudado: ¿por qué no sufrís mejor la ofensa? En lugar de ir allá a dar mal testimonio, que la gente diga: mira, y eso que son hermanitos, mira, y eso que son cristianos, y blasfemen el nombre de Dios. Dice: ¿por qué no te aguantas y sufres la defraudación que te hicieron? Esa es la exhortación que hace Pablo. Y el verdadero creyente es lo que hace: soporta con paciencia las cosas que le hacen otras personas. Perdona, en pocas palabras, perdona la falta que le hicieron. En lugar de exigir: quiero justicia, para que como a mí me hizo, a él también le hagan, la ley del talión. Una pregunta te quiero hacer a ti. Si tú fueras, fíjate, si tú fueras el condenado a perder un diente porque dañaste un diente a otro, si tú fueras el condenado a perder un diente, o a que te sacaran un ojo, o te cortaran una mano, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Pregunto, si tú fueras el condenado a perder un diente, un ojo o una mano porque causaste un daño a otra persona, ¿te gustaría recibir perdón y misericordia? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Dirías: oh, perdónenme, perdónenme. Estoy arrepentido del daño que causé a mi prójimo. Por supuesto que sí. Pero si a ti te lo hacen, ¿estarías dispuesto a perdonar al que te causó el daño? Tú sí quisieras recibir perdón y misericordia, pero tú querrías dar perdón, misericordia hacia el que te hizo un daño a ti. Mira, te quiero recordar a ti que dices que eres cristiano, si en verdad lo eres, te quiero recordar la regla de oro que rige a un cristiano. Lucas capítulo 6, 31. Dice: y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Como tú quieras que hagan contigo, así haz tú con ellos. Si tú causabas un daño y te gustaría que te perdonaran, que tuvieran misericordia de ti, que no te sacaran un ojo o te cortaran una mano o un pie, así tú debes hacer con las otras personas. Como queréis que hagan los hombres con vosotros, así haced también vosotros con ellos. Esta se conoce como la regla de oro. Y también te recuerdo el segundo mandamiento más importante, según el Señor Jesús, según nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer desde el primero más importante, y luego leeremos el segundo más importante. Mateo capítulo 22, versículos 36 al 39. Dice así: se acerca una persona y le hace una pregunta a Jesús: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Voy a repetir el primero:
Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Quise que leyéramos desde el primer mandamiento para que recordáramos algo que con frecuencia olvidamos. Mucha frecuencia. Y es, primero es Dios. Primero es Dios. Piensa primero en Dios, en agradar a Dios, en honrar a Dios. El primer mandamiento es ese. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Así que primero es Dios. Piensa en Dios, en agradar a Dios, en honrar a Dios, no en el yo. No es que me ofendieron, es que me defraudaron, es que me lastimaron, es que me hicieron, me defraudaron, me engañaron, me fue infiel, etcétera, etcétera, etcétera. Quítate el yo, que muchas veces te mueve a hacer las cosas y las haces mal. Todo lo que hagamos debe ser pensado en darle la gloria a Dios, o será un trapo de inmundicia. Y una de las cosas más importantes que agradan a Dios, que glorifican a Dios, es que ames a tu prójimo como a ti mismo. Debes pensar primero en Dios, en agradar a Dios, en honrar a Dios, en darle la gloria a Dios. Y una de las cosas que agradan a Dios, que honran a Dios, que glorifican a Dios, una de las cosas más importantes es que ames a tu prójimo como a ti mismo. Y ese prójimo o próximo, de ahí viene la palabra prójimo, a ti, si eres casado, en primer lugar es tu esposa. O es tu hijo, o tu hija, o tu hermano, o tu hermana, o ese necesitado de ayuda, de compasión, de comprensión, de amor, de cariño, de perdón. ¿Te queda claro? Te lo repito. Todo lo que hagas debe ser pensado en darle la gloria a Dios. Y una de las cosas más importantes que agradan a Dios, que glorifican a Dios, es que ames a tu prójimo como a ti mismo. Y ese prójimo o próximo a ti es tu esposa. Ámala como a ti mismo. Es tu hijo o tu hija. Ámalos como a ti mismo. Haz a un lado tu egolatría, que es pecado porque es idolatría de ti. Ese prójimo es tu hermano, es tu padre, es tu madre, es una persona que está necesitada cerca de ti, que necesita ayuda, que necesita compasión, que necesita comprensión, que necesita amor, que necesita cariño, que necesita tu perdón. Esto hace un auténtico cristiano. Y si no lo haces, eres solo un simpatizante de Cristo, pero no un discípulo de Cristo, y no eres salvo. Pregunto, ¿habrá discípulos de Cristo en Gerizim? ¿Habrá discípulos de Cristo que hacen esto? Me recuerdo a Abraham. Me recuerdo cuando Dios le dijo a Abraham que iba a destruir Sodoma y Gomorra. Y Abraham le dice a Dios: Señor, ¿destruirías esa ciudad si hubiera 50 justos? Y él dijo: no, si hubiera 50 justos, no lo destruiría. Y luego le dice a Abraham: bueno, y si hubiera 5 menos de 50, o sea,
45, por amor a 45, ¿dejarías de destruir a Sodoma y Gomorra? Y dijo Dios, por amor a 45, no destruiría Sodoma y Gomorra. Y luego dijo Abraham, perdona que insista, pero ¿y si hubiera nada más 30 justos? ¿Por 30 perdonarías a Sodoma y Gomorra? Y dijo Dios, sí, si hubiera 30 justos, yo no destruyo Sodoma y Gomorra. Y luego le bajó, y si hubiera 20, y al último dijo, y si hubiera 10. A final de cuentas, Dios destruyó Sodoma y Gomorra, lo que quiere decir que no había 10, ni siquiera 10. Una ciudad, esas eran ciudades grandes. ¿Qué quieren ustedes pensar para aquel tiempo? Quizá 250,000 habitantes, vamos a decir. Y de todos esos no hubo ni 10 justos. Y Dios los destruyó. Yo pregunto, ¿y en Gerizim habrá 50 verdaderos discípulos de Cristo que obedecen su palabra como la que acabamos de leer? ¿O habrá 45? ¿O habrá 30? ¿O habrá 20? ¿O habrá 10 discípulos cristianos verdaderos? Cuando estaba preparando este mensaje, me hice la siguiente reflexión. Hay templos evangélicos muy grandes, con capacidades de algunos de 500, otros de 1000, otros hasta 5000 o más de asistencia. Y yo digo, ¿para qué construir templos tan grandes para tanta gente, cuando en realidad de toda esa multitud de gente, de cientos o miles que asisten a un culto, a lo mejor nada más hay 10 que verdaderamente son cristianos, que verdaderamente oyen y obedecen la palabra de Dios, como dice Santiago? No son solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Quizá nada más de una iglesia de 1000 miembros, nada más haya 10. Basta con construir entonces un templo chiquito donde quepan unas 10 personas o 15 personas y ya. Pero que sean auténticos cristianos, dispuestos a obedecer al Señor en todo. ¿No les parece? Dispuestos a dar amor, comprensión, compasión, ayuda a su prójimo, el que necesite de cariño, o a su adversario que necesite de perdón. ¿Cuántos habrá en Gerizim así? Hablando de perdonar, ¿cuántas veces debo perdonar al que peque contra mí?, preguntó Pedro. ¿Hasta 7? Jesús le contestó, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Mira, Jesús en la cruz, mientras sufría el martirio, y las personas enfrente lo veían y se burlaban de él, se gozaban de verlo sufrir y ver lo que estaba muriendo. Sin embargo, él allí, en esa situación, dice la Biblia que él decía, él clamaba a Dios, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos. Padre, perdónalos. Esteban, un verdadero cristiano, mientras era apedreado hasta morir, escucha, era apedreado hasta morir. No era ofendido como a ti, quizá te han ofendido o te han defraudado o alguien te ha fallado.
tú esperabas algo de una persona y te falló. No, no, a él lo estaban matando, lo estaban asesinando con piedras, con rocas que le dejaban caer encima. Y aún así, poco antes de morir, él exclamó una oración diciendo: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Eso es un cristiano. Eso es un cristiano de verdad. Perdona, no aborrece, no puede odiar, no puede desear venganza. Un cristiano ama aún a sus enemigos, aún a los que lo estaban matando. Señor, no les tomes en cuenta este pecado. ¿Cuántos así habrá en una iglesia? ¿Habrá 10? ¿Para qué templos tan grandes? ¿Para meter a montón de simpatizantes nada más? Al conquistador Alejandro el Grande, en una ocasión le trajeron uno de sus soldados que había sido sorprendido robando. Cuando estuvo enfrente de él, le preguntó: ¿cómo te llamas? Y él contestó, el soldado: me llamo Alejandro. Dijo: ¿qué? ¿Cómo dijiste que te llamas? Me llamo Alejandro. Escúchame, o dejas de ser ladrón o te cambias de nombre. Mi amigo o hermano que me escuchas, tú también, o perdonas o dejas de llamarte cristiano. Quítate ese título si no sabes perdonar. Y punto número 2. El verdadero cristiano no busca la venganza. El verdadero cristiano no busca la venganza. Romanos capítulo 12, versículo 19, un hermoso capítulo de la Biblia. Los invito a leer todo el capítulo. Dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Dios nos llama a perdonar y aún a amar a nuestros enemigos. Pero eso, aunque es fácil de entender, es difícil de obedecer. Solamente los verdaderos, los auténticos cristianos lo hacen, obedecen. Repito, Dios nos llama a perdonar y aún amar a nuestros enemigos. Esto cancela el deseo de venganza que disfrazamos como justicia. Quiero justicia. No, estás buscando venganza. Como hijos de Dios, debemos dejar lugar a la justicia divina. El verdadero creyente siempre esperará que sea Dios el que se encargue de hacer justicia. El verdadero creyente siempre esperará que sea Dios el que se encargue de hacer justicia. Mira, ve a tu Biblia, Proverbios capítulo 20. Proverbios capítulo 20, versículo 22. Está después de Salmos. Dice así: no digas, yo me vengaré. Esperaré a Jehová. Espera a Jehová y Él te salvará. Te lo repito. No digas, yo me vengaré. Espera a Jehová y Él te salvará. Vamos a la conclusión. El Señor dice en su palabra: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Las cosas viejas son el ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, etcétera, etcétera. Las cosas nuevas son, escucha, el amor
y el perdón a tu prójimo y a tu enemigo. Un verdadero cristiano vive en las cosas nuevas. Te pregunto, tú que escuchas, ¿estás viviendo en las cosas nuevas o sigues viviendo en las cosas viejas? Examínate a ti mismo, como dice 2 de Corintios 13:5. Examínate a ti mismo y conoce lo que eres en verdad. El canto que escuchamos al principio, Él vino a mi corazón. Cuán glorioso es el cambio, dice así. Cuán glorioso es el cambio operado en mi ser, viniendo a mi vida el Señor. Pregunto, ¿ha habido un cambio operado en tu ser a partir de que tú pusiste tu fe en Jesucristo como Señor y Salvador? ¿Se ha operado un cambio en tu ser? De manera que ahora vives en las cosas nuevas y las cosas viejas pasaron. El odio, la venganza, el aborrecimiento, el repudio, el divorcio, como veíamos en tema pasado, el deseo de desquitarte, la indiferencia ante el sufrimiento de tu prójimo, las cosas viejas pasaron. ¿Se operó un cambio en tu ser cuando vino Cristo a tu corazón? Si verdaderamente Cristo vino a tu corazón, tú ya no puedes tener un corazón duro. Tú ya no puedes tener deseos de venganza. Tú ya no puedes tener rencor. Tú ya no puedes batallar para perdonar. Tú ya no puedes aborrecer a tu prójimo o a tu enemigo. Tú ya no deseas esas cosas viejas. Ahora amas, ahora tienes misericordia, ahora tienes compasión, ahora tienes el deseo de perdonar cualquier falta que te cometan a ti. Tienes bondad, benignidad, mansedumbre, dominio propio. Examínate a ti mismo y conoce quién eres en verdad. ¿Quién eres? Si eres o no eres cristiano, si eres o no eres salvo. Si encuentras que sigues viviendo las cosas viejas, aún hay tiempo. Aún hay tiempo para que acudas a Dios sinceramente, arrepentido, reconociendo tus pecados, reconociendo la maldad que hay en tu corazón y pedirle verdaderamente con corazón contrito y humillado, con quebrantamiento, con lágrimas auténticas, pidiéndole perdón a Dios y que Cristo entre a tu corazón. Pídele perdón. Pídele, Señor, reconozco que he estado fingiendo la fe en Cristo, porque no he cambiado nada, porque sigo igual aborreciendo a las personas que me han hecho algún mal, porque no quiero perdonar, porque estoy con amargura, con enojo, con pleitos. Pero ahora, Señor, te ruego me cambies. Te ruego entre el Señor Jesucristo a mi corazón y me haga una nueva criatura. Creo en Él. Creo que Cristo Jesús es tu Hijo, que verdaderamente Él entregó su vida, una vida preciosa, una vida de la cual yo no era digno, pero murió por mí y dio su vida, su sangre derramada,
para limpiarme de mis pecados y darme una nueva vida. Pídeselo, ruégale, suplícale, llórale a Dios para que Él haga un cambio en tu ser verdaderamente. Seas una nueva criatura y vivas la verdadera experiencia de ser cristiano. En el nombre de Cristo, imploro esto. Amén, amén y amén.